¿Cómo están, chicos, chicas? Buenos días. Los que puedan, por favor, me pueden colaborar encendiendo sus cámaras. Un poco más me hace más dinámico el ejercicio de poder explicarles. Y bueno, los que ya tengan descargado el programa, no sé si todos ya tienen, alguno que no tenga el programa descargado, por favor, levante la mano. O si es que ha tenido problemas descargando el programa. Adelante, Lucas. ¿Qué pasó? Yo no tengo el programa Auxi. ¿Intentaste entrar al link que les envié para que lo descarguen o todavía no pudiste? Todavía no, Auxi, no entré. Más bien, no me llegó el mensaje, no se me cargaban los mensajes. Ya. Bueno, entonces empezaré compartiendo pantalla y lo mismo para los que no tengan el programa. Yo tengo el 2021, sí, claro que sirve. A ver, ahorita los vamos a compartir. Ya. Bueno, el link que les he enviado es de este drive que es Arquitrazado. Es una página que un amigo ha creado, entonces siempre es con la intención de poder colaborarlos a ustedes para que tengan todas las herramientas y demás materiales a su disposición. Les estoy enviando de todas formas el link aquí en el chat de la llamada para que puedan entrar a la página. Y bueno, como les decía, tienen libros igual en PDF si quieren descargar, todo es libre para ustedes. Entran a programas, SketchUp 21 es el que está disponible para descargar. Igual con el que les voy a explicar hoy día, que si no me equivoco es el 21. Y bueno, aquí tienen un video y todo el material que son el crack y lo que necesiten, ¿no? Para descargar y así poder instalar el programa. Ya, entonces una vez que tengan todo instalado correctamente, sobre los plugins igual les voy a explicar yo creo la siguiente semana más seguro. Entonces, bueno, una vez que tengan el programa instalado, si es que están viendo el programa por primera vez o recién lo han descargado, no conocen, nunca han usado, cuando entramos al programa por primera vez, les va a aparecer esta ventana. Principalmente es importante que entiendan que el programa funciona con licencias, lo que estamos haciendo para, como somos estudiantes, entonces que solemos crear el programa o descargarlo de forma no legal, pero sí, si quieren pueden contratar una licencia, que al final, si no me equivoco, debe tener una opción para tener licencias de estudiantes, igual en los demás programas, entonces ustedes pueden utilizar su cuenta institucional para que se les habilite esta licencia y así puedan gozar de todos los beneficios. Ya, entonces que generalmente son beneficios que nos ayudan a nosotros a trabajar en línea con otros equipos de trabajo. Ya, entonces entramos a la opción de arquitectura y nos va a cargar una plantilla. Ya, entonces empieza a iniciar el programa. Me confirman si están viendo, por favor. Ahorita está todo blanco y ya. Este es el programa entonces que se va a iniciar en todas sus computadoras. Yo tengo descargado el Enscape, entonces a ustedes no les va a aparecer esa ventana. Y seguramente va a cargar el programa con menos herramientas. Ya ustedes van a tener las herramientas básicas en su programa que más adelante, seguramente en la próxima clase, les puedo enseñar a descargar todo lo que son los plugins o todas las herramientas extras que tengo yo, que va a ser más que todo para agilizar mucho el proceso de trabajo que se tenga en el programa. ¿Ya? Bueno, eh, voy a habilitar mi camarita aquí. Ya, no se ve. Diablos. Bueno, lo que les decía, comandos ahorita, no sé si alguno estaría desde una máquina que sea Mac, alguna Apple, iMac, no sé, alguna laptop que sea de la marca, entonces los comandos van a ser un poco diferentes. Ya ahorita les estoy enseñando desde una computadora con sistema Windows, entonces los comandos que les voy a explicar seguramente van a funcionar de la misma manera para todos los que tengan este mismo sistema operativo, ¿ya? Entonces, básicamente, apretamos la ruedita del mouse, que son comandos básicos que les van a ayudar a ustedes a agilizar su proceso de trabajo. Apretando la ruedita del mouse vamos a poder rotar
el plano de trabajo o el espacio de trabajo, si queremos ver, porque estamos manejando un programa en 3 dimensiones. Entonces apretamos la ruedita del mouse y mientras apretamos la ruedita y movemos el mouse, entonces vamos a poder rotar de esta manera. Otro comando, apretando la ruedita y Shift, los dos al mismo tiempo sin soltar, entonces podemos desplazarnos en el espacio de trabajo. Ya, entonces son comandos que me van a ver utilizar mucho por comodidad, que otra alternativa sería apretar la herramienta y todo con clic izquierdo ir moviendo, ¿no? Mediante clics. Ya que seguramente esto igual, alguno por comodidad decidirá trabajar de este modo. Ya, el programa siempre se va a iniciar con un personaje, en este caso para la versión 2020, que es la que tengo, se llama Laura. Para cada versión es diferente y bueno, lo que podemos eliminarla o dejarla ahí si queremos, mantenerla. Lo bueno del programa es que funciona, si ponemos desde el inicio, como han visto, a la opción de arquitectura, nos va a permitir el programa siempre manejar los objetos en unidad de medida en metros, que es en este cuadro de aquí que les voy a enseñar a habilitar si alguno no tuviera. Y bueno, cualquier línea, forma, trazado o lo que ustedes quieran hacer en el programa, siempre lo van a trabajar como ven en la opción de metros. Ya aquí pueden ver en la parte inferior derecha cómo es que se está modificando la longitud de la línea que estamos trabajando. ¿Ya? Las herramientas básicas, si estamos por ejemplo con la manito, entonces presionamos espacio y vamos a volver a la flechita, ya que es nuestra herramienta básica para poder manejar el programa. Tenemos un balde de pintura que nos va a ayudar para aplicar texturas, o en este caso colores, que como en el SketchUp lo llama, son materiales, que bueno, podemos verlo en la sección derecha. Ya es una ventana que está habilitada para que podamos ver todas las texturas, materiales, efectos, colores que tiene el programa para poder aplicar a diferentes superficies. Ya eso no lo vamos a usar mucho, más que todo lo que vamos a usar son los colores, que nos va a servir para diferenciar los planos y las caras de los distintos elementos que vamos a crear. Ya el borrador, que si no tenemos la tecla suprimir o se nos hace más cómodo, entonces basta con apretar clic izquierdo y pasarle sobre los objetos que no querramos que aparezcan. Ya en este caso es, si no me equivoco, la tecla E para acceder a un comando rápido. Ya entonces tenemos espacio para la flechita, B mayúscula para el balde de pintura interactiva y la tecla E que nos va a ayudar para acceder rápido a la herramienta de borrador. Ya, la herramienta lápiz, que podemos acceder haciendo clic en la herramienta o simplemente presionando la tecla L. Ya entonces, presionamos la tecla L para acceder al comando. Una vez con la herramienta lápiz, seleccionamos clic izquierdo para un punto inicial y otra vez clic izquierdo para terminar con el punto. Ya, otra vez podemos seleccionar clic izquierdo para otra línea y si queremos acabar con el comando, otra vez apretamos espacio o volvemos a la herramienta seleccionar. ¿Ya? Ahora, si queremos hacer líneas con una distancia determinada, entonces presionamos nuevamente clic izquierdo para el punto inicial y seleccionamos una línea, que sé yo, de 3 metros. Presionamos el número 3, Enter, y automáticamente se crea una línea de 3 metros. Entonces podemos apuntar a otra dirección y le damos, qué sé yo, a 4 metros. Entonces ahí tenemos 3 metros, 4 metros, que se han podido dar cuenta según la perspectiva que estemos manejando. Nos va a variar la distancia aparente, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto en diferentes ejercicios de geometría en nuestras hojitas. Ya, entonces ya ahí podemos cerrar ya con otra línea. ¿Qué más es importante enseñarles aquí? Ustedes están viendo esta línea, la verde, la roja y la azul. Entonces eso nos quiere decir las 3 coordenadas que hemos estado manejando en la materia. Si se han dado cuenta, en el programa es un poquito difícil por todo este espacio plomo, este cielo de gris que le pone, entonces es un poco complicado saber si la línea es que está subiendo, está bajando, está yendo por un lado o por el otro plano. Entonces es un poco un poco difícil controlar esa situación. Para que se nos haga más fácil, presionamos otra vez inicio de la línea y como han podido ver, se pinta el color rojo, se puede pintar el color verde o se puede pintar el color azul. Ya eso quiere decir que la línea está yendo paralela a uno de estos ejes. Como pueden ver, si dejo ahí un poco quieto el lapicito, nos aparece, está paralelo al eje rojo. O si queremos llamarlo así, contenido en este plano, ¿no? Que es donde está la línea roja, en un plano horizontal. ¿Ya?
Si presionamos la flecha hacia la derecha, nos va a poner mucho más gruesa la línea roja y eso quiere decir que la línea va a estar como que fijada en esa posición. Entonces no importa dónde mueva el mouse, siempre se va a mover la línea sobre el eje rojo. Lo mismo si aprieto la flechita hacia la izquierda, entonces va a pasar lo contrario. Se va a fijar el movimiento de la línea sobre el eje verde. Ya presionamos la tecla hacia la izquierda y ven, solo se va a mover, no importa dónde mueva el mouse, siempre se va a mover sobre ese eje. Si queremos mover sobre el eje Z, que es el eje azul, lo mismo. Presionamos la tecla hacia arriba y van a ver, se va a mover en ese sentido. ¿Ya? Hay otro color de línea que voy a tratar de enseñarles ahorita mismo, que es una línea morada. ¿Ya? Como pueden ver, se está viendo ahí. Entonces, cuando les aparezca la línea morada, ven, se pone el lapicito automáticamente en un color morado, un color rosado. Significa que la línea va a ir paralela a la misma que estamos, a una que tenemos de guía o sobre la que estamos dibujando. Entonces, si queremos mantener esa línea, presionamos de nuevo Shift y se va a pintar la línea de ese color. Entonces, nosotros podemos acceder rápidamente por ejemplo, si quiero continuar la longitud de esta línea, entonces busco la línea rosada y presiono Shift. Entonces, puedo alargar la línea sobre su mismo eje. ¿Pueden ver? Se mantiene la línea recta. Lo mismo presionando Shift, entonces si no tuviera las flechas a disposición, entonces, porque al momento de dibujar casi no movemos mucho la mano, buscamos que se ponga automáticamente sobre el eje rojo, se pinta el rojo y presionamos Shift. Entonces, mientras presionamos la tecla Shift, vamos a poder desplazarnos sobre ese eje y hacer líneas más cómodamente. Ya lo que nos permite también este comando es realizar trazados que nos generen un ángulo exacto de 90 grados. ¿Ya? Se forma un ángulo exacto de 90 grados. Entonces eso es para trabajar más cómodamente. Hemos visto entonces la herramienta línea. La herramienta de mano alzada nos permite que mientras hacemos sin soltar el clic izquierdo, apretamos clic izquierdo, nos va a permitir trazar una línea, como pueden ver, muy irregular, de la forma que queramos, es decir, una línea suelta como dice la herramienta. Entonces, esto la verdad que yo nunca lo he usado mucho, son muy pocas veces las que se lo usa porque la línea no siempre es muy precisa. Como pueden ver, es difícil, aparte que es difícil dibujar con el mouse, entonces no se hacen líneas muy orgánicas, ¿ya? Pero ahí está la herramienta por si alguien quisiera usarla. Pasamos ahora a lo que son las herramientas que nos permiten generar planos, ¿ya? Entonces ya hemos visto en la materia, hemos iniciado con el tema de geometrías, de figuras planas, entonces es la parte que nos va a interesar. Y es así como funciona el programa, ¿ya? Entonces, el programa de SketchUp nos permite generar líneas o figuras planas a partir de esto mismo, ¿no? De líneas, ¿ya? Entonces, como han podido ver primero con la herramienta lápiz, si tomamos tres líneas, se nos va a formar un plano automáticamente, ¿ya? Porque hemos visto que necesitamos por lo menos tres líneas para poder formar un plano, que es en este caso figura más básica, que es el triángulo, ¿ya? Tenemos entonces cómo formar un triángulo. Lo interesante de esta figura es que no importa en la dirección que vayamos, es decir, miren, esta línea se me ha ido hacia arriba, puedo ir de repente hacia abajo y juntarla por este lado. Lo interesante del triángulo es que no importa en qué cuadrantes o en qué bisectores estén pasando las líneas, siempre que juntemos tres líneas se nos va a formar un plano, no importa si van arriba, abajo, izquierda, derecha, siempre se va a formar el plano. ¿Ya? Entonces eso es un concepto básico que hay que manejar para que nos ayuden al programa al momento de decir qué pasa si no se está generando un plano. Entonces nos podemos ayudar a dibujar triángulos para que se vayan formando los planos y veamos de repente dónde está algún error. Ya, entonces sabemos cómo formar triángulos. Una figura plana en el SketchUp está formada por dos caras. Una cara exterior, vamos a llamarla, y una cara interior, que como pueden ver se están pintando de diferentes colores. Viene de forma predeterminada, entonces nos ayuda también al momento de generar figuras a ver de qué lado las estamos pintando. Ya esto en algún momento nos puede ayudar según las características del material que le pongamos, nos puede ayudar a generar distintos moldeados. Ya entonces tenemos la cara exterior y la cara interior. Yo por algún motivo quisiera invertir estas dos caras, entonces ponemos clic izquierdo
para seleccionar la cara y clic derecho. Ya entonces, una vez seleccionada la cara con clic derecho, ponemos invertir caras y se van a dar vuelta. Entonces esta se vuelve gris y esta se vuelve blanca. ¿Ya? Aprovechando el comando, clic izquierdo para seleccionar en el borde, en el borde de la figura para seleccionar toda esa línea. Si hacemos doble clic izquierdo, se nos va a seleccionar la línea y la cara que esté tocando. Y lo mismo, si hacemos dos clics izquierdos en la figura, se nos va a seleccionar toda la figura. ¿Ya? Lo mismo, un clic solo para seleccionar el elemento, en este caso es el plano, y dos clics para seleccionar toda la figura. ¿Ya? Bueno, hasta ahí tenemos entonces un poco lo que es el triángulo, y como les digo, el manejo de materiales es poner en el balde y seleccionar un material, y si queremos pintamos de otro color. ¿Ya? Y así tenemos las dos caras uniformes. ¿Ya? Eso en el caso de que quieran utilizar. Con control Z se puede volver al paso anterior. Ya eso como en todos los programas. Ahora, formas de hacer un cuadrado o una figura de tetraedro, es decir, con cuatro caras. Como pueden ver aquí, se está pintando de color azul. ¿Ya? Entonces, sí, se está pintando de color azul porque si bien hemos dicho que la cara, que el color azul es para el eje Z, entonces cuando se pinta en una figura plana de color azul es porque estamos dibujando de forma perpendicular a este eje. ¿Ya? Si queremos dibujar, por ejemplo, en el otro eje, presionamos la flecha hacia la derecha y han visto, se está formando la figura de forma perpendicular al eje rojo. ¿Ya? Y lo mismo, si queremos presionar de forma perpendicular al eje verde, presionamos la tecla a la izquierda y se va a formar una figura perpendicular a este eje. ¿Ya? Esta herramienta que nos permite trabajar con un tetraedro a partir de la diagonal, ¿verdad? Entonces tengo un punto y en el siguiente punto inicial, que puede ser más allá, más acá, o insertando las medidas que pueden ser 3 punto y coma por 3, enter, se nos forma un cuadrado de una herramienta para medir, presionamos para medir, entonces vemos que tiene 3, ahí pueden ver la longitud, la parte derecha, por 3. Ya entonces hemos formado un cuadrado de una forma muy rápida. Esta herramienta que nos permite formar de igual forma, de igual manera, otro tetraedro, pero a partir de un ángulo. Ya entonces, una herramienta que no se lo utiliza mucho, pero llegada a las circunstancias, seguramente alguno le encontrará el uso. Es decir, si quiero formar una cara, un cuadrado que salga a partir de esta línea, es decir, que sea paralelo a esta línea, entonces podríamos hacer eso. Entonces seleccionamos inicio y fin y vamos a poder seleccionar el cuadrado de esta manera. Ya saben que apretando Shift se va a mantener la cara plana, entonces ya podemos, en función de eso, decidir la longitud y soltamos el clic. Ya entonces han visto. Clic izquierdo, otra vez clic izquierdo, presionamos Shift sin soltar y otro clic izquierdo. Y ahí tenemos entonces nuestras figuras planas. Lo que les decía, doble clic para seleccionar toda una figura plana y triple clic, 3 veces el clic izquierdo de forma rápida para seleccionar todas las caras que están tocándose unas a otras. ¿Ya? Entonces, uno para solo el plano o solo la línea, dos para seleccionar, en este caso, la línea y el plano, o el plano y todas sus aristas, y 3 clics para seleccionar todo el elemento. ¿Ya? Eso nos puede ayudar seguramente, por ejemplo, a tomar acciones más rápidas, como por ejemplo pintarlo todo de una sola vez, en vez de estar pintando plano por plano. ¿Ya? En la herramienta círculo. Ya, esta herramienta es interesante porque nos permite generar un círculo a partir de un radio. Ahí pueden ver el radio, entonces si quiero un radio de 5 metros, lo presiono. Un radio de 5 metros quiere decir que va a tener un diámetro de 5 metros. ¿Qué es interesante en esta herramienta? En esta herramienta nos va a permitir tener un cierto número de lados. ¿Ya? Como pueden ver, el cuadrado siempre se va a formar a partir de 3 lados, automáticamente, porque es un cuadrado. El círculo. Como pueden ver, el círculo, el programa lo segmenta automáticamente por pequeñas piezas, es decir, tenemos aquí en la herramienta medir, tenemos varios segmentos de 0.46 metros o 46 centímetros que nos están formando esta figura, ¿ya? Este círculo. Esto
dependiendo del gusto de cada uno, lo pueden trabajar con pocos segmentos o con muchos segmentos. Vale la pena recordarles que mientras más segmentos tenga el círculo, se va a hacer una figura más fina, pero en el programa se les puede hacer más pesado. Entonces, cuando tengan mucha información en el programa, entonces generalmente se recomienda trabajar con pocos segmentos. Por ejemplo, si yo le pongo 360 segmentos, que es lo que tiene nuestro transportador, entonces, miren, nos hace el trazado mucho más fino. Es decir, los segmentos son casi imperceptibles. O si pusiera, por ejemplo, no sé, antes pongo seleccionar la herramienta, selecciono los lados, ahora quiero de repente 10 lados, presiono Enter y pueden ver. Nos ha formado automáticamente una figura de 10 lados, lo que puede ser con un hexágono, por ejemplo, presiono 6 lados, Enter y pueden ver 6 lados. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos, por ejemplo, una circunferencia de 3 metros de radio, vamos a apretar la herramienta y seleccionamos 6 lados, entonces estamos, por ejemplo, encontrando el centro. Podemos encontrar el centro más o menos, nos podemos guiar con otras herramientas. Ahí ven, se selecciona el centro. Ahora sí, a partir del centro y le damos otra vez 3 metros de radio, tenemos un hexágono inscrito en una circunferencia. Ya eso lo han visto seguramente lo han visto en colegio. Un hexágono inscrito en una circunferencia, es decir, un hexágono a partir de, o que está dibujado dentro de una circunferencia. ¿Ya? Ambos tienen 3 metros de radio y ambos tienen diferente cantidad de lados. Ya en el caso de un círculo, pueden ser infinitos. Ustedes pueden poner un círculo con, qué sé yo, 500 lados, y el programa les va a permitir hacer un círculo, es decir, una figura mucho más fina que la anterior. ¿Ya? Entonces hasta aquí tenemos ya círculos, cuadrados, triángulos, poliedros o polígonos. En este caso también nos sirve utilizar la herramienta polígono. Ambas son totalmente útiles y trabajan de la misma manera. Como pueden ver ahí tiene radio inscrito, es decir, dentro de ese radio se va a inscribir la circunferencia. Podemos hacer, qué sé yo, lo mismo, seleccionamos la cantidad de lados, 3 lados, y se va a hacer un triángulo inscrito en una circunferencia, que es lo que han estado haciendo en los últimos ejercicios, ¿verdad? Entonces, 3 lados y pueden ver, seleccionamos, no sé, radio inscrito de 2 metros. Si no tocamos nada en este proceso, han visto, le he puesto un radio de 2 metros. Circunscrito, aquí ¿qué quiere decir? Inscrito es que el triángulo está dentro de la circunferencia y circunscrito que el triángulo está fuera de la circunferencia, ¿ya? Pero como pueden ver, tiene 3 vértices que lo hace parte de esta circunferencia, ¿ya? Entonces, circunscrito que está fuera de la circunferencia, ¿ya? Y podemos marcar aquí. Les decía, si no tocamos ninguna otra tecla después de hacer el triángulo, podemos modificar 2 metros, no, me parece muy pequeño, entonces le quiero aumentar el tamaño, presiono 5, Enter y se va a agrandar. No, muy grande, entonces mejor vuelvo a 3,5, Enter. Ya, entonces, esto igual es importante que si quieren trabajar con decimales, utilicen la coma y no el punto, ¿ya? Porque si pongo 3,5, no me va a permitir usar el comando, ¿ya? Entonces tenemos un triángulo, podemos hacer un cuadrado inscrito en una circunferencia, un polígono de 5 lados, es decir, 5 lados, polígono. Lo mismo, 6 lados, un hexágono, así, ¿no? Hexágonos, octágonos, decágonos, penágonos, todo, ¿ya? Aquí con las figuras planas, que es una parte importante en la materia. Ya, entonces, podemos utilizar el borrador, que les decía con el comando E, para borrar de forma rápida, o seleccionando todo y apretando la tecla de borrar o delete, ¿ya? Bueno, hasta aquí otra cosa importante que pueden saber es que cuando generamos una figura con estas herramientas, es como si agrupara todas las líneas. ¿Ven? No puedo seleccionar una sola línea, se están seleccionando todas. Por ende, cuando apriete la tecla de borrador, se va a borrar toda la figura. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos borrar solamente el plano
quedarnos solamente con su perímetro. O, bueno, no se puede borrar el perímetro porque si no, no existiría el plano, ¿verdad? Entonces podemos borrar el plano y dejarnos el perímetro, dejarlo así. Como han podido ver, si generamos las formas con esta herramienta, es como si se agruparan, entonces es un poco más difícil que podamos borrar una cara. Lo que se puede hacer en este caso es de repente dividir la figura y, como pueden ver, el grupo que teníamos de líneas se ha dividido en dos. Entonces de repente lo quiero dividir en tres, dividirlo, no sé, eso es dividirlo en cuatro, dividirlo en más segmentos, entonces ahí sí nos va a permitir borrar las caras. Lo interesante del programa, y es importante que tengan en cuenta, es que una vez que está dividido, si borramos las caras, entonces se va a volver a agrupar todo, ¿ya? Es diferente a que si generamos una figura, por ejemplo, de 3, 4, 5, 6 lados, un hexágono irregular en este caso, todos sus lados son diferentes, entonces como hemos construido la figura a partir de puras líneas, ahora sí podríamos borrar una línea u otra línea en función de lo que queramos, digamos, ¿verdad? Y ahí se van formando, nos va quedando las líneas. Como han podido ver, para cerrar un polígono o una figura plana, es necesario que todas las líneas estén sobre el mismo plano. Algo que no pasa con el triángulo. Solo el triángulo es la única figura plana que nos permite tener todos sus vértices en diferentes coordenadas y aún así se va a formar la figura plana. Por ejemplo, el cuadrado. ¿Qué pasa si tengo un cuadrado que va por aquí? Va sobre el eje Y, de repente otra va por la línea X, la otra baja, son, por ejemplo, por aquí va y por aquí va. ¿Ven? Son cuatro lados que les puede pasar muy seguido en el programa, como están en diferentes cuadrantes, no se va a formar la figura. Entonces, lo que les decía, podemos ver qué está pasando, si no distinguimos bien, entonces juntamos dos vértices y, esto ha pasado. Entonces son dos caras, como pueden ver el triángulo sí se forma, entonces aquí ya podemos ir corrigiendo errores, entonces ya seguramente subiré este punto. Y aquí podemos pasar a la siguiente herramienta, que es la herramienta de mover. ¿Ya? Estas herramientas igual funcionan como pequeños compases, de la misma forma que hemos creado la circunferencia. Entonces, clic izquierdo, una longitud de, no sé, 5 metros y trazamos un compás. ¿Ya? Lo mismo, el número de segmentos. Entonces, podemos tener, no sé, eh, una de 360 lados para dibujar una curva mucho más precisa, ¿ya? Entonces, mucho más exacta, mucho más dibujada, ¿ya? Pasamos entonces a la herramienta de mover, que pueden acceder entonces con la tecla M, y seleccionamos un punto, un vértice, y lo podemos mover. Si queremos moverlo de forma controlada, presionamos la tecla hacia arriba, por ejemplo, la flecha hacia arriba, y quiero que esté, no sé, a esta misma altura, y se va a cerrar la figura plana, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos la figura? Ven, puedo mantener la misma longitud. Si no sé cuánto mide esto, entonces apretando la tecla a la izquierda para que sean paralelas, me guío con este otro punto y clic izquierdo. Entonces ahora sí puedo cerrar la figura y como todo está en el mismo plano, entonces ya puedo borrar esta línea y se forma un plano. ¿Ya? Con la herramienta mover seguramente lo puedo distorsionar. Como pueden ver, el programa automáticamente nos va a generar el triángulo. ¿Por qué? Porque como no es posible distorsionar un cuadrado en diferentes cuadrantes, entonces el triángulo sí nos va a permitir hacer este ejercicio y podemos ir moviendo las figuras. Agarramos de otras caras, de aristas, de caras, de vértices. Es una herramienta que la vamos a usar mucho. Si queremos mover todo, seleccionamos todo con triple clic y movemos toda la figura. Ya funciona a la posición que queramos, si es por ejes o de forma más aleatoria, ¿ya? Incluso podríamos juntar este vértice con este otro y al hacer triple clic toda nuestra figura se ha unido. ¿Ya? Eso para que vayan controlando la herramienta. Hasta ahí, si no hubieran preguntas, entonces vamos a empezar con lo que va más hacia la materia. Estas son las herramientas básicas que vamos a usar y bueno, queremos un triángulo, entonces mejor me conviene usar esta herramienta, tres lados. Tres lados para hacer un triángulo. Aquí está.
4 lados, perdón, eh, todas que tengan 3 de radio, ¿no? Lo vamos a borrar. Otro, un cuadrado que tenga de repente 3 igual, 4 lados y que esté con 3 de radio. Cuadrado, un círculo, que para hacerlo mucho más exacto le voy a dar 360 lados, 3 de radio. Y un heptágono, que es de las figuras un poco más difíciles de dibujar en la parte manual, ¿verdad? Entonces, 5 lados, tenemos 4 figuras básicas. Como han visto, se me ha dibujado de paralelo a otro plano. No está sobre el plano horizontal, entonces está más sobre un plano vertical. Quisiera moverlo. Lo mismo, selecciono toda la figura y con la herramienta rotar o la tecla Q presionamos un punto y lo vamos a rotar. Ya en este caso estamos rotando sobre, es decir, estamos rotando paralelo a la cara que está seleccionando, perpendicular al eje verde. Entonces con las flechas igual podemos mover, quiero que se rote, no sé, sobre este eje para que quede en el paralelo al plano horizontal. ¿Ya? Entonces solo es cuestión de rotar, le puedo decir 90 grados, enter y se rota la figura. Ya, entonces aquí tendríamos las 4 figuras. Puedo seleccionar todas, clic derecho, invertir caras y se van a dar vuelta sus caras, ¿ya? Para formar ya sólidos, entonces podría dejar las caras así porque sé que esta va a quedar como una cara externa y al volverlos sólidos seguramente se van a ver las otras caras. Para volver sólidos podemos utilizar la herramienta empujar o tirar, ¿ya? Entonces, esta herramienta solo funciona con caras, seleccionamos y la extruimos, ¿ya? Para formar diferentes sólidos. Extruimos, quiero le puedo dar una medida de 3 metros, para hacerle un cilindro le puedo dar 5 metros y a este le puedo dar 7 metros. ¿Ya? Para extruir, estamos utilizando como si fuera una extrusión. O también si queremos podemos darle otras características y ir creando formas o figuras, ya volúmenes de diferente forma. Como pueden ver, si aquí le doy 3 metros, o para hacer un cubo perfecto, entonces tendría que medir de 4.24, entonces podría agarrar y 4,24 para crear el cubo, ¿verdad? Algo que vale la pena sobre esto es que si nosotros, por ejemplo, en el programa insertamos una figura plana y las juntamos, por ejemplo, la voy a rotar para que toquen sus caras. Aquí pueden ver, no se está juntando porque no es paralelo. Ahorita el transportador se ha puesto negro, ¿por qué? Porque no está exactamente en un ángulo que corresponda a esas coordenadas, ¿verdad? A las X, Y o Z. Entonces automáticamente se va a poner en color negro, que significa que es paralelo a la cara de este cuadrado que estamos viendo. Y si presiono Shift se va a poner de color rosa para que nos ayude un poco a mantener esa posición. Ya entonces puedo mantenerlo sobre este eje. Sé que me falta girar un poco en este sentido y me guío, ¿verdad? Puedo usar el punto como guía, un punto superior de repente es más cómodo y ya. Como han podido ver, se han juntado las dos figuras planas, o sea, se han juntado las dos líneas. Ya, eso quiere decir que si yo elimino esta se va a hacer hueco. Si yo quisiera volver a mover el triángulo, se va a mover junto al cuadrado. Es decir, nos puede causar problemas al momento de diseñar si es que quisiéramos mantener esta figura. ¿Ya? Lo que podemos hacer es 1, 2, 3 clics para seleccionar todo el elemento y crear un grupo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ahora esto es un grupo y no importa dónde lo mueva, con qué figura lo junte, nunca se van a juntar. ¿Ya? Entonces esta va a ser una figura independiente, un bloque, y esta va a ser otro. ¿Ya? Si también le queremos volver un grupo. Eso en cuanto a los grupos. Yo les recomiendo mucho siempre trabajar con grupos porque a veces nos pasa que estamos juntando una figura con una línea o algo y luego al querer moverse nos distorsiona todo. Ya entonces es mejor siempre en cualquier programa trabajen por grupos o por capas. Ya entonces esta la podríamos dejar como un grupo.
Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer pirámides? Y yo para esto les recomiendo a todos ustedes que practiquen o que vean cómo se hace, cuáles son las características de una pirámide regular, de una pirámide de base triangular, pirámide de base cuadrangular, qué sé yo. ¿Ya? En este caso, una pirámide de base triangular con un triángulo equilátero. Como pueden ver, todos sus lados son 5.20, 5.20 y 5.20. Todos sus lados son iguales, entonces es un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia que, si no me equivoco, pusimos de 3 metros, ¿verdad? Entonces, a partir de su centro, ven, es medio imantado el lapicito, entonces a veces nos permite encontrar rápidamente su centro. Podemos subir. De repente quiero subir 5,20 metros, ¿verdad? Es la misma longitud que estábamos manejando con los lados del triángulo, ¿ya? O, para que no parezca una pirámide tan irregular, podemos utilizar el mismo radio que hemos usado para dibujar la pirámide, ¿ya? ¿Qué podemos hacer en este caso? Juntar todas las líneas para que se vaya formando una figura plana, aquí otra figura plana, y automáticamente en visto, al cerrar esta figura plana, este plano, se están cerrando los dos, entonces automáticamente el programa nos genera toda esta figura plana. Podemos borrar la cara, por ejemplo, para borrar esta línea, podemos borrarlo así. Lo borramos y para hacerlo de nuevo, dibujamos sobre la línea y automáticamente ya estamos generando una pirámide. Esto es una pirámide de base triangular, todos sabemos. Le puedo hacer grupo para que después no nos moleste el momento de girarla, rotarla o aplicar otro comando en la figura. Tenemos un cubo, una pirámide. El cilindro han visto, con la tecla P podemos entrar a la herramienta de extrusión y extruir el cilindro. O al mover, vamos a mover, podemos ubicar su centro. Al mover, si queremos, por ejemplo, copiar el elemento, ponemos mover, apretamos control una vez, nos va a permitir copiar el elemento en otro lugar, ¿verdad? Entonces repetimos. Seleccionamos todo o podemos seleccionar solo la cara, damos control y, como han visto, al seleccionar solamente la cara y moverla, como el programa no me permite generar una cara a partir de ningún perímetro, de ninguna arista, entonces nos genera automáticamente otro perímetro, ¿ven? Para poder formar la figura plana. Entonces este programa utiliza mucho los conceptos básicos de la geometría para poder generar sus volúmenes. ¿Qué tenemos entonces? Un cilindro, y si queremos dibujar, no creo que se dé mucho el caso, pero si quisiéramos dibujar una esfera, lo que podemos hacer es, tenemos esta cara, entonces ponemos rotar, para encontrar su centro, rotar. Podemos rotar en cualquiera de estos cuadrantes, de estos planos, y otra vez seleccionando, apretamos control y lo va a copiar. Entonces vamos por 90 grados. Ya, damos nuestra línea auxiliar, vamos a borrar este plano y aquí les voy a enseñar otra herramienta. Es la herramienta Sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo un elemento, principalmente una figura plana y un camino, es decir, tenemos esta figura plana y este camino que lo voy a utilizar como una riel de tren, si quieren verlo así, nos va a permitir con esta cara seguir este camino rojo. Ya entonces, dependiendo del ejercicio que hagamos, nos va a seguir ese camino y seguramente nos va a permitir revolucionar esta figura plana en forma de una esfera. Ya entonces, esto es un poco complicado, a veces el programa no entiende mucho a veces lo que queremos hacer y, como pueden ver, a veces nos formaba la figura anterior que era como un cubo con sus caras redondeadas, ¿verdad? Entonces, justo lo que ha pasado ahora. ¿Ven? Y lo que les decía al principio, esta esfera yo la he hecho con 360 lados. Entonces, si queremos formar un volumen que tenga 360 lados, el programa se hace mucho más pesado y seguramente ya es mucha la información que tiene que procesar, entonces tarda más en generar este tipo de volúmenes. Entonces es lo que les recomendaba yo en principio, no arruinen su programa y trabajen siempre con pocos lados, que al final
después eso se puede arreglar en una postproducción si queremos hacer una figura más precisa, ¿ya? En lo que reacciona mi pobre computadora, no sé si alguno tuviera alguna pregunta, alguna duda de cómo generar volúmenes, cubos, triángulos, alguna duda más sobre el programa, alguna herramienta que creamos útil, en lo que yo creo que volvemos a abrir mejor el programa. Siempre les recomiendo igual de todas formas guardar. Evidentemente el programa creo que tiene un autoguardado cada 5 minutos, 10 minutos, que igual se puede configurar, yo creo que podemos verlo ahora. Entonces siempre que estén por hacer alguna acción muy pesada, les recomiendo siempre guardar antes porque después se van a sacar los cabellos. Ya, entonces, recomendación siempre vayan guardando antes de cometer acciones que les ocupen mucho espacio. ¿Ya? Entonces, sin problema podemos volver a iniciar el programa, no hay ningún inconveniente. La borramos aquí a la Laurita. Cerramos esa ventana que yo les digo a ustedes, no les va a aparecer la ventana. Eliminamos aquí a la Laurita. Ya. Estamos entonces en las figuras o volúmenes. Ya les enseñé a hacer hexágonos. Lo mismo el hexágono, les digo, lo podemos extruir y tenemos aquí un cilindro de base hexagonal. ¿Ya? Entonces, todos esos es importante que vayamos manejando igual conceptos básicos de geometría para poder entender lo que el arquitecto igual nos da en las prácticas. ¿Ya? Eh, Algo que he visto que no sé si les ha quedado claro al momento de hacer las elipses es que, aprovechando este ejemplo, tenemos aquí estas herramientas que son de cámara. Ya entonces nos va a permitir una vista de todos estos elementos a partir de diferentes ángulos. ¿Dónde está? Aquí no levantado. Hexatotecaedro. ¿Qué figura es esa? Como una pelota, creo que es, ¿no? Ya. Aquí vamos a entrar en una parte importante de la materia. No quisiera adelantarme, pero es una situación que sí les va a dar el arquitecto. Yo les dije en un momento, no abandonen la materia, sigan la materia, porque se pone interesante. Yo diría se pone más fácil porque son figuras, son volúmenes planos de los que van a ser maquetas. Ya entonces hacer una maqueta de este elemento con un cartón pluma que tiene un cierto espesor y lo van a hacer es un ejercicio muy divertido que les va a dar el arquitecto. Entonces se pueden ayudar del programa para ver cómo va a quedar, qué ángulos van a formar y todo. Entonces de esa forma crear este tipo de figuras. Algo que sería importante investigar, por ejemplo, esta figura, evidentemente yo no lo sé todo, pero les digo, ¿qué es un hexadodecaedro? Entonces es un polígono con 16 caras, que todas son triangulares seguramente. Es regular, por lo tanto el nombre es ambiguo y existen ya. Vértices, ángulo interior 157.5. Esto es importante. 16 vértices y un ángulo de 157,5 grados. ¿Ve? Por la más difícil me van a hacer empezar y todos vamos a quedar confundidos. Iniciamos un triángulo de 3 lados. Haríamos en este caso, entonces, lo que les decía, agarramos esta herramienta. Yo lo que hago para guiarme, por ejemplo, a rotar esos elementos, es decir, lo quiero rotar de una forma que sea perpendicular a este ángulo, a la línea que se está pintando de rosa. Entonces, yo me puedo apoyar con una línea o con esta herramienta que hemos visto. Le agarramos aquí, encontramos su centro y hacia arriba. Ya entonces, lo que les decía, mejor si lo hago un grupo y lo demás lo utilizo como planos o guías auxiliares. Dentro del grupo o por puros triángulos de grupo, entonces tengo aquí, selecciono desde aquí que sea paralelo a este plano de rotación, otro punto, aprieto control y seguramente 157,5 creo que era, ahí tenemos una cara. Entonces tendría que repetir todo este proceso, qué sé yo, veces. Cerramos, lo mismo, rotamos en este sentido, 57,5 grados y así. Yo les digo, repetimos el proceso, en este caso
plana para poder encontrar el ángulo. No es perpendicular, estas cosas tienen que tener cuidado. Lo que haría es mover esto aquí, de repente, así como podemos hacer esto. Es cuestión de manejar el programa de la forma más cómoda que podamos, ¿verdad? Entonces, de repente podemos, no sé, una figura. La línea que les decía, la podemos hacer con la línea rosada, la podemos hacer perpendicular. ¿Ve? Nos encuentra perpendiculares o paralelas. ¿Sí? Entonces, esta línea es perpendicular a esta cámara. Entonces, ahora sí, esto me puede ayudar para hacer esta figura que es perpendicular. Si quieren, por aquí inicio. De repente también nos funciona. ¿Ven? Tenemos un plano ya perpendicular y ahora sí, con la herramienta rotar, vamos, presionamos Shift para tener el ángulo y rotamos, ¿verdad? Entonces, fácilmente copiamos este ángulo, rotamos, vamos por aquí, hacemos el triángulo, el negocio que hicimos en un momento lo podemos borrar, y ahora sí, vamos el ángulo, aquí, uy, no está perpendicular, vamos, y hacia la mitad del triángulo, si no me equivoco, vamos a ayudar con otra línea. Vamos el ángulo, rotamos ya. Ahora si tenemos nuestras líneas guías y como esta es una figura hecha grupo, entonces no nos va a perjudicar. Y ahora sí, copiamos el ángulo, perdón, copiamos el ángulo, punto de inicio, punto de cierre y 157,5. Perdón, no apretado con. ¿Ya? Bien, o sea, se va a ir. Si tenemos ese ángulo interno y vamos hallando perpendiculares, paralelas, todo, yo creo que en un buen tiempo vamos a cerrar evidentemente toda la figura plana. ¿Ya? Entonces podríamos ver solo los triángulos para tener un dibujo más limpio y copiarlo más allá. Vamos a ver estas líneas para que no se vea tan sucio el dibujo. Invertimos las caras y ya ven. ¿Ven? Entonces, poco a poco vamos a ir doblando todas estas figuras. Es como si lo dobláramos, ¿verdad? Eh, en una cartulina. Y si quieren podemos ir pintándolo igual para que nos ubiquemos que son diferentes caras, como con el dibujito que hemos visto en internet. Entonces, seguramente ya con una base la podemos copiar toda la base hacia arriba y va a cerrar la figura. Entonces, eso. Para que al preguntado les voy a dar tarea, entonces. ¿Quién lo preguntaba? Eliana Quispe. Bueno, ahí está Eliana respondido. Poco a poco, entonces, es importante igual. El arquitecto tiene un método de enseñar que tiene una lista de figuras como la que me acabas de mencionar. Son figuras que nunca en nuestra vida hemos visto de repente. Entonces es importante que investiguen. Incluso yo si pongo Hexadodecaedro plantilla, perdón, me va a salir aquí una plantilla para descargar. Hay programas buenos. Me sale la plantilla y yo para que haga la maquetita tranquilamente, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si queremos hacer esta figura en una parte plana, entonces solamente sería coger eh, los 16 triángulos que creo que conformaban la figura, cuando eran o 12, 10, los 16, ¿cuántos eran? 16 caras, los 16 triángulos entonces, para hacer una figura plana en forma de maqueta, entonces los podemos poner todos en dibujar 16 triángulos regulares en una cartulina, recortarlo y luego ir doblándolo todo y automáticamente se va a cerrar en función a los 157,5 grados, ¿verdad? Entonces,
Esa información la investigan, la aplican y nos podemos ayudar evidentemente con el programa. ¿Ya? Eso. ¿Aquí dudas, preguntas? Yo, gracias por poder descargar, gracias por poder leer, que no me salen comunicados tampoco. Ya. Gracias. El enlace para que los que han entrado tarde. ¿Qué herramientas más me parecen útiles que puedan manejar? La lupita que nos va a permitir ver todo lo que hemos trabajado, si es que estamos de repente, a veces al trabajar se nos pierde un poco la imagen y no sé, aparecemos en un lado que no sabemos dónde estamos porque no encontramos el trabajo, entonces la lupita y ya vemos todo. ¿Ya? O lupita para ver, encuadrando algo más específico, estas diferentes vistas que no vale mucho que lo apliquemos, es más para cuando trabajemos en nuestros proyectos de taller, que si algunos se animan de repente podemos hacer una clase extra para ayudarles en ese proceso. ¿Qué cosas más son importantes para el arquitecto? Lo que les decía, las posiciones de cámara. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, isométrica. Si yo le selecciono, por ejemplo, la isométrica, vamos a ver todo el conjunto. Vamos a borrarlo ya. Si le selecciono la isométrica, si bien nos está diciendo que es una perspectiva isométrica, estamos trabajando con una cámara de perspectiva. Entonces, es una mentira que va a ser isométrica, ¿verdad? Entonces, todo ahorita va a trabajar en una perspectiva de 2 puntos. Es decir, una perspectiva de 2 puntos, desde arriba, si modificamos el ángulo, nos va a permitir igual tener el objetivo desde ese ángulo o desde ese ángulo, en una perspectiva. Lo podemos ver desde el nivel superior, desde una cara, por ejemplo, elevación norte, elevación sur, este u oeste. ¿Ya? Solo podemos pintar de diferentes colores para que vean las diferencias. ¿Ya? Este morado. ¿Ya? ¿Ven? Va cambiando la perspectiva en la que estamos viendo el elemento, ya todo nuestro trabajo en conjunto. Y la última. Ahora, ¿qué pasa si estas perspectivas de 2 puntos más nos funcionan para la materia de dibujo? Como estamos en geometría descriptiva, la que más vamos a usar es una perspectiva paralela. ¿Ya? Entonces ponemos cámara, proyección paralela y ahora sí. Si ponemos, por ejemplo, a una isométrica, sí nos va a dar una isométrica porque midiendo en el dibujo todas las... Si tiene una altura de 5 metros o uno de los vértices mide 5 metros igual, perdón, aristas, entonces en el dibujo lo medimos y va a ser esa medida. ¿Ya? Entonces lo mismo. Esto nos puede ayudar mucho para hacer, por ejemplo, las elevaciones, que pueden ver la diferencia entre esta elevación y esta elevación. ¿Ven? Nos está dando cierta profundidad, cierto volumen. Si ponemos esto, como pueden ver en esta elevación, perdón, no están todas las líneas sobre un mismo eje, ¿verdad? Entonces, no están, si uno puede estar los dos extremos, pueden ver que algunos están yéndose por arriba y eso es a causa de la perspectiva. Si pongo una cámara paralela, ahora sí, como es un cilindro, lo estoy viendo de frente, como hacemos las elevaciones en nuestros proyectos, ¿sí? Podemos ir intercalando entre las caras que tenemos, ¿verdad? Lo mismo con la planimetría, en este caso lo podemos ver desde arriba en su real dimensión. ¿Ya? Esto sobre la cámara, en ver, no hay mucho que puedan tocar, yo recomiendo que lo dejen ahí, puede desaparecer los ejes que les molestara, pero normalmente siempre se trabaja con toda esta información. Ahora, si de repente le quieren sacar un screenshot para mandar alguna tarea que tuvieran, entonces de repente sí le puedo quitar los ejes porque se ve feo y saco la captura de pantalla, ¿verdad? Bueno, una parte muy importante que son las secciones. Esto nos va a permitir de alguna forma ver planos de sección o crear secciones. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Tengo una herramienta, si no me equivoco, para crear secciones. Es esta. Lo mismo con las secciones. Perpendicular a los distintos ejes que tenemos. O paralelo a alguna de las caras. ¿Ven? Entonces la busco y se va a poner paralelo a las caras.
Ahora quiero hacer un corte, por ejemplo, aquí. Sección 1 le puedo poner un nombre, le puedo poner un símbolo. Sección A, nombre, no sé. Sección 1. Aceptamos. ¿Ven? Entonces he puesto sección A y va a tener un nombre ya en nuestra parte de secciones donde vamos a poder encontrarla más rápidamente. ¿Ya? Miren lo que ha pasado aquí. Estamos haciendo una sección. Esto lo podemos ver tranquilamente. Y aquí tenemos opciones. Podemos ver todas las secciones que hemos creado. Apagando esta, vemos todas las secciones. Con la primera creamos el plano de sección. Con esta la apagamos. Con esta podemos ver el perfil de esta sección. O en caso de que es un sólido, lo va a llenar toda la información. Entonces esto nos está diciendo que esta figura es un sólido, es como si hubiéramos hecho un prisma de base hexagonal, eh, no sé, de plastilina, digamos, ¿no? Es decir, un material sólido de roca. Si por ejemplo lo dejo así, es como si hubiéramos hecho de cartulina y evidentemente el interior está hueco, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar la sección. La sección generalmente se va a crear en proporción a todo el dibujo que tengamos, ¿ya? Antes llegaba solo hasta la parte del hexágono y ahora encierro también el círculo. Así que si quisiéramos, por ejemplo, solo sacar una sección del hexaedro, entonces este prisma podemos crear el grupo y dentro del grupo podemos crear la sección. ¿Ya? Entonces, han visto, solo estamos generando la sección de este hexaedro. Y dentro del grupo creamos la sección, por eso les digo que es importante trabajar en grupos para poder darnos esta cantidad de opciones que tenemos por el programa. ¿Ya? Más, esas opciones que de repente nos permiten ver cómo hacemos en la materia. Borrar esto, pongo cámara, por ejemplo, paralela y ya. ¿Ven? Nos va a permitir, por ejemplo, generar este tipo de perspectivas que nos deja ver lo que hay atrás del objeto, entonces ver qué líneas, por ejemplo, se están juntando. Que aplica mucho lo que se les dice, ¿no? No porque no vean, no significa que no exista. Entonces, en la materia es importante que ustedes puedan ver todas. Lo voy a hacer con un cubo que me parece un ejemplo mucho más aplicado a la materia. Entonces, de 4 por 4, ¿ya? Tenemos a 4, tenemos aquí un cubo perfecto. ¿Ya? Entonces, les digo, pueden ver, si dibujamos un cubo en proyección paralela o en isométrico, como ustedes también lo conocen, se va a ver así, ¿verdad? De esa forma. Entonces es importante que ustedes en la materia, en sus láminas, lo que hagamos, tengan siempre presente que tiene caras a los demás lados, tiene vértices, tiene aristas. Entonces, así, por ejemplo, si nosotros dibujamos la figura completa, aunque hayan caras que no estemos viendo, es importante que las tengamos presentes para que nos toque, por ejemplo, dibujar su abatimiento respecto a otro plano. Entonces, podamos trasladar todos los puntos cómodamente sabiendo que existen. Ya, entonces son herramientas del programa. Por ejemplo, aquí lo van a ver solo en línea punteada, aquí lo ven todo transparente, aquí lo ven diferentes estilos que nos permite el programa manejar para poder hacer los modelados. Ya, este colores que lo teníamos. Después, herramientas de, por ejemplo, juntar figuras. Tenemos aquí, perdón, voy a hacer un cubo, crear grupos. Tengo aquí dos cubos que no se me están juntando y como son grupos y quisiera juntarlos, selecciono ambos y les digo juntar cubos. Y se van a juntar como un mismo sólido, ¿ya? Estas herramientas que estamos viendo aquí, el dividir, recortar, todo eso solo funciona con dos condiciones. Si la forma a la que queremos aplicar este procedimiento, no sé, esta herramienta, tiene que ser un grupo y también tiene que ser un sólido. ¿Ya? ¿Cómo verificamos si es un sólido? Entonces, hay un plugin que nos permite identificar cuando ponemos aquí, nos aparece información, nos aparece si es un sólido o no. Una forma más rápida de ver eso, por ejemplo, es lo que yo les decía con el corte, le ponemos un plano de corte Z. Si está todo pintado de negro cuando presionamos esta opción, entonces es un sólido, evidentemente. Cuando deja de ser un sólido, no se va a pintar todo de negro y vamos a tener que ver la posibilidad de volverlo sólido para que junte los sólidos o los separe o les aplique
Hasta ahí con las herramientas básicas de SketchUp que veo muy útiles y necesarias para aplicar en la materia. Ahora sí, sobre las ventanas, partes de herramientas que de repente les hace a ustedes un poco más cómodo, más rápido el proceso de trabajo. Entonces podemos ver aquí los comandos rápidos que les estoy explicando. Escala, por ejemplo, si tenemos presionamos escala, lo podemos hacer más grande, más pequeño. Ustedes ven, este trabajo funciona a una escala de 1 en 1. Si es el doble de grande, si quiero hacerlo la mitad, entonces es 0,5 y así. Bien, entonces le pongo la mitad 0,5 y ahora se vuelve otra vez una escala 1 en 1. Entonces la mitad de la mitad, otra vez 0,5. ¿Ya? Después, ¿qué más? Les digo, las herramientas aquí son sus accesos rápidos, todas las herramientas que hemos visto. Sígueme, de repente las puedo explicar ahora. Una figura más, menos ángulos para que no se nos vea el programa y que yo le pongo una línea recta aquí. Ya, entonces las herramientas siguen nos permite seguir una figura plana en función de un trazo. Eso, por ejemplo, se usa mucho cuando queremos hacer las barras de las escaleras, que podemos hacer una línea que va por todo este trazo irregular por el que van las escaleras. Tenemos una figura plana que va a ser un cilindro y le decimos con la herramienta sígueme que esta figura plana, ven, ha reconocido automáticamente el trazo de la línea, entonces va a seguir a esa línea. Quiero que la siga hasta el final o hasta aquí, entonces como que ha hecho una extrusión en función de todo ese trazo. ¿Ya? Bueno, hasta aquí creo que serían todas las herramientas que yo veo más útiles. Aquí desde ventana, por ejemplo, podemos tener una bandeja predeterminada que podemos quitar los materiales, o si no tenemos ustedes en esta bandeja predeterminada, puedo ocultar. De repente algunos inician el programa así, que no creo, entonces ponemos ventana, bandeja predeterminada, mostrar bandeja, ventana. Le puedo cambiar el nombre a, no sé, herramientas, sombras, de repente es igual importante que veamos, buscamos aquí sombras, activamos las sombras. Esto es algo muy importante, muy interesante del programa que nos permite previsualizar las sombras de nuestros proyectos. Por ejemplo, el taller, queremos ver las sombras, le pongo en cámara, estamos en paralela, le ponemos vista de planimetría y podemos modificar la hora y la fecha en la que estamos trabajando. Ya esto como una información extra porque en la materia lo vamos a usar más al final, casi al final de gestión se utiliza un poco de las sombras, entonces para hacer ustedes en su dibujito, por ejemplo, si quieren verificar que están haciendo un buen trabajo, entonces podríamos entrar a SketchUp y verificar la sombra que estamos trabajando, si está de forma correcta. Ya, entonces, las sombras, evidentemente, el programa nos va a permitir, si en el caso tuviéramos algún plano, el programa reconoce todos los volúmenes, reconoce planos, entonces se va a apoyar en este plano. Evidentemente, si lo vemos desde arriba, nos arroja una sombra y la figura nos arroja otra sombra que está cortada por el plano, ¿verdad? Les recomiendo trabajar con sombras solo cuando sean igual, figuras básicas, polígonos básicos, con más empezar el programa, porque a veces cuando activamos sombras en muchos elementos, entonces el programa se vuelve un poco pesado igual al momento de rotar. ¿Ya? ¿Qué más podríamos ver? Todo esto aquí tenemos funcionalidad, materiales, volvemos a activar porque lo hemos desactivado, aquí tenemos materiales, esto lo podemos mover en función de lo que usemos, o podemos ocultar lo que no usamos, quedamos solo con lo que necesitamos. Listo, eso sería todo. Y por último, quisiera ver la parte de las escenas. Ya de repente queremos nosotros tener una vista de algún ángulo, alguna perspectiva de la figura. Entonces simplemente decimos, mira, por aquí se ve genial para sacarle foto. No quisiera perder esta perspectiva que estoy logrando, entonces ponemos a escenas, crear una escena, voy a guardar como un nuevo estilo y ya. Tenemos la escena a la que le puedo cambiar el nombre. Aquí bajamos un poquito, nos dice el nombre escena. Ya le ponen una descripción. Pueden ver que también los ajustes van a cambiar a veces los estilos. Y ya. Entonces, por ejemplo, si estoy jugando así que todo
mostrame una perspectiva, entonces hacemos clic aquí y nos regresa la imagen. Ahora yo puedo preparar también, mostrarme la elevación, les voy a decir. Entonces aquí guardamos como una nueva escena, elevación sur, por ejemplo. Les va a decir mostrarme la elevación sur. Rapidito pasan y le muestran la elevación sur. ¿Ya? Esto de las escenas es importante que sepan cómo crear para que en la siguiente clase veamos el layout. Entonces lo vamos a pasar a una hoja de trabajo para presentar, porque no podemos presentar un SketchUp, siempre se presentan láminas. Entonces, para presentar la lámina, esto es importante que veamos a partir de las escenas. ¿Ya? Fuera de las escenas, también nos permite el programa modificar estilos, que seguramente voy a intentar también mostrarles la siguiente clase si nos da el tiempo. ¿Qué son los estilos? ¿No? Es, por ejemplo, el programa nos permite reconocer nuestros trazados que hacemos en una hoja de papel para ver nuestro pulso, cómo juntamos las aristas, etcétera. Entonces, nos va a permitir adoptar todos esos trazados y que el programa nos muestre un modelado o un dibujo como si nosotros lo hubiéramos hecho en una hoja de papel. Entonces, aquí nos damos estilos predeterminados que, por ejemplo, son trazados que están viendo y que tienen diferente configuración. ¿Ven? Aquí nos pone un suelo verde, aquí seguimos con fondo gris, aquí nos va a generar seguramente otras condiciones, aquí nos puede poner un cielo, etc. Entonces, mejor a la perspectiva para que veamos este cambio. Y son estilos que van a ver, nos va a mostrar aristas. Si quiero, no veo las aristas, solo se ve el perfil exterior, que es donde termina la figura, que nos permite diferenciar unos volúmenes de otros según la distancia que estén. Podemos no ver ningún perfil para tener un estilo más institucional, más de maqueta. Podemos modificar el espesor de estos perfiles, la profundidad, es decir, todos estos elementos nos va a ir mostrando en función de los estilos que tengamos. ¿Ya? Entonces, todo esto ustedes lo pueden ir modificando a su gusto y luego voy a tratar de enseñarles como les digo, para que creemos algún estilo más personalizado. ¿Ya? Entonces, de repente les dicen, quiero ver un sketch de un volumen de tu proyecto de taller, entonces lo podemos modelar aquí, porque a veces se nos hace más fácil modelar aquí que hacer una pequeña maqueta o un dibujo que a veces no manejamos bien la perspectiva isométrica de 2 puntos. Entonces modelamos solo aquí, le ponemos nuestro estilo y yo seguro que los arquitectos van a pensar que ustedes han dibujado eso. Ya, con seguridad. Y si saben que no es un programa, no es hacer programa, es una herramienta más que nos está permitiendo nosotros como estudiantes poder expresarnos en cuanto a lo que nos están pidiendo. Eso nos permite hacer el programa, es principalmente eso. Si quisiera que entiendan que es un programa que nos permite modelar un objeto en función a las caras, a las aristas y a los vértices. O si vamos a extruirlo en función a volúmenes. ¿Ya? Es importante que esos conceptos los tengan bien claros porque lo que les decía, si yo voy a iniciar una línea aquí, entonces se está formando otra línea y cuando movemos, entonces ven, se distorsiona todo al mismo tiempo. Y eso a veces un poco nos perjudica en el mercado de trabajo, o si sabemos cómo utilizarlo, si entendemos bien que el proceso de dibujo de este programa lo hace por ese método, entonces de repente lo podemos usar a beneficio nuestro. Para quizás encontrar figuras complejas, figuras más orgánicas, ángulos eh, más extravagantes, si quieren llamarlo así. Entonces, en ese sentido. Y hasta ahí sería todo lo básico del programa. No sé si tuvieron alguna duda, alguna pregunta. No sé, si quisieran aprender más, por ejemplo, aquí tenemos la opción del instructor, que creo que está disponible desde versiones anteriores. Entonces, aquí nos va a dar, por ejemplo, una breve explicación de cómo se usa y de para qué sirve cada una de estas herramientas. Ya si quisieran, por ejemplo, una que no hayamos visto, si quisieran entrar mucho más a detalle, entonces aquí pueden ver cómo se utiliza, comandos rápidos y demás. ¿Ya? Entonces, todo eso con lo básico, yo creo que ya estarían bien para poder aplicarlo en lo que les digo como me dijo con sus compañeras, para hacer figuras muy complicadas y que podamos ver en esta situación. ¿Ya? Dudas, preguntas. Si no tuvieran alguna duda, pregunta sobre el programa
en sí, de repente sobre sus tareas, aprovechando que estamos aquí. Quería aprovechar también a comentarles que les propuse por el grupo, ¿verdad?, que tengamos una clase presencial de geometría descriptiva para que veamos las falencias que están teniendo. Yo sé que hay dudas que no se pueden resolver mucho en lo virtual, que no se ubican algunos, entonces, si todos están de acuerdo para tener una clase presencial, podemos coordinar más seguro desde el siguiente sábado para que pida permiso con una carta de aula y que nos puedan dar en la facultad. Y eso, no sé, o sobre cómo se está revisando sus prácticas, podemos aprovechar también hacer todo mm, este ejercicio de resolver dudas, ¿ya? Así que adelante los que tengan preguntas o dudas. Sí, el video lo voy a subir igualmente a YouTube. De repente hubieran dudas y bueno, les va a servir evidentemente el video, yo me imagino. Pero ustedes saben que entrando a YouTube encontramos mucha más información de la que seguramente les he dado hoy día. Entonces pueden ver, les puedo sugerir igual canales de YouTube que les van a ayudar a entender mucho más el programa, a ver de repente cosas más específicas y demás. Ya entonces lo voy a subir el video como lo he estado haciendo siempre y si quisieran investigar un poco más sobre el programa, yo les trato de explicar lo que es necesario para la materia, para lo que el arquitecto les va a pedir, ya para los futuros ejercicios. Entonces yo en ese plan es que aprovecho la hora para darles esas partes puntualmente. Si necesitan alguna explicación extra, pueden buscar en YouTube o podemos coordinar otra clase de repente para que podamos ver todas esas situaciones. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, han visto entonces, acabo de llamar lista hace unos minutos, segundos se llamó lista, así se llama lista siempre por si acaso en todas las clases. Con esta extensión llamo lista automáticamente, a veces al inicio de la clase, generalmente llamo al inicio, que es cuando el arquitecto empieza a hablar muy puntualmente. Si fuera hoy día 10:30, puntualmente llama asistencia, pero hoy éramos muy pocos al inicio, entonces se decidió llamar al final. ¿Ya? Eso, chicos. Ya saben, prácticas atrasadas no las estoy revisando. Ahora que somos menos, les estoy dando un par de minutos así, 2 minutos, 3 minutos que así colgó su internet, pero les estoy dando de tolerancia. Pero ya si son 15 minutos, 20 o más, no estoy revisando sus prácticas. Eso saben y tomen bien en cuenta. Listo, entonces, si no hay más preguntas o más dudas, podemos abandonar la clase y nos estaríamos viendo el día lunes ya con el arquitecto. Entonces, lo que les comentaba, si quisieran alguna clase presencial, entonces me hablan en el privado para mostrar su interés o lo pueden poner en el grupo también, no hay problema. Y en función de cuánto sea, si es que de verdad son varios los que necesitan, aunque sean pocos, igual se les puede colaborar, entonces podemos coordinar. Yo les digo un día, sábado principalmente presencial, para que se les dé estas clases. Yo creo que es principalmente para los que están haciendo en digital, que de repente ya no tienen mucho control de instrumentos geométricos, o para los que están teniendo dificultades en sus prácticas y se ve reflejado en sus notas, evidentemente. Ya, entonces, o si algún tema igual hubiera quedado pendiente y no le estuvieran agarrando el cómo funciona, ¿ya? Eso, chicos, entonces, chicas, si no hay más preguntas, más dudas, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el día lunes a las 2:15. Está bien, señora, hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Auxiliar, Luego, yo se cuida. la clase que nos podría dar presencial, ¿será que puede ser en la tarde, el sábado, como hemos estado diciendo? Sí, también, yo sé que algunos tienen matemáticas, creo, el sábado en la mañana, o construcciones también. Entonces, claro, en función a cuántos seamos y la disponibilidad de todos, evidentemente. Lo que pasa es con el sábado en la tarde es que la facultad no presta aulas a esa hora. Ya no, la facultad ya está cerrada, como estamos todavía en lo virtual,
tengo entendido que para la tarde ya no está abierta la facultad, entonces tendremos que buscarnos alguna plaza, algún parquecito para pasar la clase, que no es muy conveniente tampoco, porque necesitamos una pizarra, ¿verdad? Entonces, por eso preferiría que sea en la mañana. Si se tratan de acomodar, genial. O vemos también de coordinar. Yo les digo, podemos coordinar y vemos la mejor situación ya para todos. Ese es el problema con un sábado en la tarde, que la facultad no abre, ¿ya? Está bien, Auxi, gracias, hasta luego. Listo. Hasta luego, chicos, chicas. Nos vemos el siguiente lunes. Chao, Hasta chao. luego, Auxi.